También estuvimos presentes en Cooperativa Artigas hablando sobre una actividad solidaria bien interesante de apoyo a una institución del INAU. Nos cuenta más detalles Jessica en esta entrevista que realizáramos. Bueno, nosotros en realidad la cooperativa conoció al centro por otra funcionaria, una compañera, que es amiga de una de las educadoras, la directora en realidad del centro en sí. Las nenas a las que conocimos primero, que eran 3, tenían que hacer una presentación en el Teatro Solís por el 30 aniversario de los derechos del niño. Entonces la institución hizo una convocatoria de diferentes centros y las chicas presentaban su proyecto, que es una huerta orgánica donde realizan el intercambio con la comunidad de plantas. Las chicas lo que necesitaban eran ropa, calzado para poder presentarse. Y entonces esta compañera las llevó una tarde de shopping, compartió con ellas y demás. Y en realidad a mí me llega la propuesta de pasar el día con ellas, el día que ellas hacían la presentación, ir al hogar, la mañana bien temprano, acondicionarlas en cuanto al pelo, peinarlas, bueno, compartir con ellas. Me fui, el traslado lo hice junto con otra de las educadoras, fui hasta el Solís con ella, compartí camarines con los otros chiquilines también. Y bueno, en sí lo que hizo la cooperativa fue como dar ese aporte para que ellas pudieran sentirse, o sea, dignas en cuanto a vestimenta y demás, y ese aporte para poder estar lindas en esa presentación, ¿no? Y bueno, fue tan así que nos quedamos en contacto con estas nenas y bueno, con la historia de ese centro, ¿no? Es un hogar mixto de chicos que son grupos de hermanos, bien. Entonces después con otros compañeros tuvimos la idea de ir a compartir una merienda con ellos en el Día del Niño. Después del Día del Niño, después que ellos llegaron de la escuela, fue otra compañera, Gaby, que les organizó sorpresitas, los esperó con regalos y demás, y después bueno, nos fuimos sumando a medida que salimos del horario de trabajo para compartir con ellos esa tarde. Sí, en realidad la cooperativa en sí, o sea, funciona de esa forma, ¿no? Más allá de que nosotros seamos una cooperativa de ahorro y crédito, el objetivo de la cooperativa es hacerlo de forma social, ¿no? Llegar a los socios desde ese lugar, ¿no? El que viene acá y te viene a pedir un préstamo, te viene con una necesidad, con un problema. Por lo general es así, la mayoría de nuestros socios son así. Entonces lo que busca la cooperativa es eso, es cubrir esa necesidad, cubrir ese problema, dar una ayuda, una mano, ¿tá? Y eso en realidad lo traslada a la sociedad. Ese compromiso social que tiene Cooperativa Artigas se ve reflejado no solo en el día a día con los socios, sino a nivel social. Lo hacemos en este caso con esta institución, con este centro de INAU, pero lo hacemos con otras instituciones también. Y lo que hace Cooperativa Artigas para los funcionarios es buscar la sensibilidad, sensibilizarnos y generar ese compromiso, comprometernos, para que nosotros lo podamos aplicar en el día a día, atrás del escritorio, y para que lo podamos aplicar como personas también, ¿no? Generar ese compromiso que hoy por hoy es como un valor que a veces, o sea, falta, ¿no? Ese compromiso con el otro, la empatía, generar esa empatía y ver realidades que a veces pensamos que son lejanas, pero están ahí bien cerquita y forman parte de nuestra sociedad. Y bueno, Cooperativa Artigas es lo que tiene es eso, ¿no? Ese compromiso social, tanto con el socio como con la comunidad, con llegar a chiquilines o adultos, o esas instituciones, organizaciones, para dar una mano, es eso. En realidad, en lo personal, sí. en realidad para mí, o sea, transitar esa experiencia fue algo muy movilizador. Yo me quedé en contacto con las nenas y con los otros chiquilines también. Y bueno, la idea es, yo creo que cuando nos plantean estos desafíos como funcionarios, bueno, es eso, ¿no? Ver qué es lo que genera también en nosotros y cada uno después eso lo va siguiendo a nivel personal o a nivel familiar también, porque nosotros lo podemos trasladar a nuestras familias o hacer conocimiento de esto. Che, miren, existe este lugar, ¿por qué no se acercan y pueden dar una mano? No sé, estas niñas tienen este proyecto o tal otro.
y así con diferentes lugares, ¿no? Y en realidad después la cooperativa, ahora una de las cosas que les regalamos, por ejemplo, con lo del Día del Niño, fue una estadía grupal para todo el grupo del hogar, para que fueran a conocer Piriápolis, para que fueran a la colonia de vacaciones. Eso es otra cosa que Cooperativa Artigas tiene con diferentes instituciones, como el Cotolengo, que les brinda estadías a los grupos de los chiquilines para que puedan ir como vacaciones. Y eso fue uno de los regalos que en sí la COPE hizo con ellos, para ellos, ¿no? Para que puedan ir a conocer y disfrutarlo. Y de una forma u otra siempre seguimos vinculados porque es ese ida y vuelta de que, bueno, de eso nos retroalimentamos todos en realidad. Es así. Hacemos una pausa, no se vayan, ya volvemos, tenemos más Mundo Cooperativo para seguir compartiendo. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan a la DJ. Zonas, mesas, cobines, nueva esperanza quieren levantar. Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad. Donde anida la perdida, la siempre viva, la solidaridad. Tantos años de trabajo, siempre brazo con brazo, nos hacen pensar que nunca se queden sombras, frío y vacío el salón comunal. Y al pensar se oirá tu voz, al pensar se oirá cantar. Te damos la bienvenida a Cooperativa Artigas. Nuestro compromiso es brindarte un servicio de alta calidad. Para ello, te ofrecemos el crédito a tu medida para que puedas concretar lo que estás pensando. Además, colonia de vacaciones y un montón de beneficios para vos y tu familia. Acércate a cualquiera de nuestras agencias o visítanos en nuestra página web www.cooperativaartigas.com.uy o en nuestro Facebook Cooperativa Artigas. Verás cómo juntos es más fácil. Días pasados estuvimos dialogando con Diego Barrios de la UDELAR acerca de la formación y la capacitación en cooperativismo, pero también estuvimos hablando sobre la importancia de la economía social y solidaria. Este es parte de este diálogo que mantuvimos con Diego. Bien, ahí, digamos, es complejo, es un tema complejo porque a veces la pregunta es, bueno, ¿y a qué se referís con economía social y solidaria? ¿No? Es un campo muy grande, incluso dentro del sector cooperativo es un campo de disputa, de gente que de alguna forma, niega la posibilidad de trabajar con otras experiencias que no sean estrictamente cooperativas o de alguna forma de la misma familia fundacional. En definitiva, la Universidad de la República, en tanto institución educativa, digamos, tiene un enfoque más amplio, ¿no? Tiene un enfoque de abordar los procesos colectivos, donde las cooperativas es un fenómeno, ¿no? Un fenómeno. Pero lo más interesante de todo este caso es que la mayoría de los fenómenos de procesos colectivos que tienen principios similares al cooperativismo, en los últimos años ha sido un fenómeno emergente muy importante. Y el sector cooperativo debería reconocer que se empiezan a constituir experiencias en el ámbito del consumo colectivo, en el ámbito de la producción agroecológica, ¿no? En el ámbito de la vivienda no tradicionalmente cooperativa, ¿no? Comunitaria. O sea, hay otro tipo de experiencias que no son la figura tradicional cooperativa, pero son experiencias que tienen la misma matriz que las cooperativas, de alguna forma tienen los mismos objetivos de cubrir determinado tipo de necesidades. Entonces, ese tipo de cosas creo que son relevantes. La Universidad de la República ha hecho un esfuerzo grande de trabajar con muchas de estas experiencias. Por ejemplo, algunas que son bien interesantes asociadas a la salud mental, a la autogestión y la salud mental, ¿no? Experiencias que son particularmente interesantes. Ahí la Facultad de Psicología tiene mucha gente que ha trabajado sobre este tema y me parece que es un tema muy pertinente que va a estar en la jornada presente, ¿no? Y que son experiencias bien interesantes. Es decir, el campo de la autogestión en Uruguay no se reduce a las cooperativas, ¿no? Es un campo más amplio, emergente, que está creciendo y desde la Universidad de la República hay una visión amplia de abordaje de esos fenómenos.
A mí me parece que es una pregunta interesante porque hay, digamos, muchas veces se reconoce públicamente en algún relato, en alguna narrativa, de que el cooperativismo tiene un resurgir cuando en momentos de crisis. Si uno mira la situación del Uruguay en los últimos 10 años, uno no podría decir que hay una crisis de carácter económico y sin embargo las cooperativas se han triplicado, ¿no? En definitiva, es decir, esa termina siendo una falacia eso de que las cooperativas, evidentemente tiene mucho de cierto, hay momentos de crisis que hay en emergencia, de experiencia colectiva, el fenómeno de las empresas recuperadas, 2001 en Argentina, 2002 en Uruguay, es un fenómeno relevante, pero el crecimiento exponencial del cooperativismo se genera en un periodo de no crisis, digamos, ¿no? En el sentido estrictamente económico. Y bueno, las variables que explican son varias, pero hay una variable de política pública que hay que reconocerla, que es muy relevante en ese sentido, ¿no? Hay estímulos de la política pública, sobre todo y en un área que es fundamental, que es el tema de la vivienda cooperativa, ¿no? El acortamiento de los plazos, los subsidios, etcétera, que hacen que hoy en día, digamos, una familia con necesidad de vivienda apueste al cooperativismo de vivienda en una situación de relativamente corto plazo, no como muchos años, 15, 20 años atrás, que uno tendría que estar 12 años a veces para entre que se formaba la cooperativa y terminaba la construcción. Yo creo que esos plazos se acortaron hoy, por ejemplo, y permite que hoy hay una solución de vivienda digna para miles de familias uruguayas. Esto es muy importante, tiene que ver con la ley de vivienda del año 68, pero también tiene que ver con la nueva reglamentación que estimula un desarrollo mucho más rápido de los procesos cooperativos. En el área de trabajo asociado, que es otro de los tipos de cooperativas que ha crecido muchísimo, también hay un componente importante que se explica mucho por la política pública, que se explica mucho por el crecimiento de las cooperativas sociales, pero también, por ejemplo, con las políticas y principalmente, pero digamos como una variable relevante, por ejemplo, el crecimiento de la política de la atención a la primera infancia, lo que ha hecho que el desarrollo de los centros CAIF y la apuesta, en este caso del INAU, a que varios de esos centros CAIF sean gestionados por cooperativas de trabajo. Entonces hay clubes de niños, ¿no? Otro tipo de programas que no exclusivamente son del INAU, ¿no? Del Ministerio de Educación y Cultura, etcétera, que también han permitido el desarrollo de experiencias colectivas y que efectivamente, si uno las mira con las contradicciones, con los problemas que pueden existir, son experiencias que están respondiendo digamos, a los problemas específicos que se plantean. Seguimos compartiendo juntos Mundo Cooperativo. Si se perdieron la primera parte del programa y no se ubican donde estamos, les contamos que nos hemos instalado a la orilla del Río de la Plata, en la Rambla montevideana, para presentar nuestro encuentro. Y ahora les contamos acerca de una actividad muy especial que se realizó esta semana con la gente de FUCBA FECOBI. Bueno, la marcha será un banderazo por el 2% para la baja de intereses de las cooperativas de vivienda, también para la exoneración del IVA en los materiales de construcción, y a su vez para la ley de cotitularidad para las compañeras y por la equidad de género. En ese marco es que FUCBA se viene movilizando. Tenemos que tener claro que el gobierno sigue sin contestar acerca del 2%, y la última cifra que hemos visto que se ha exonerado al capital de la construcción a través de la mal llamada Ley de Vivienda de Interés Social son 1.170 millones de dólares en 9 años. Consideramos que si hay que amparar a la empresa privada para que construya con estas características, con más razón bajar los intereses de préstamos para las cooperativas del 5 al 2%. Por otra parte, aclarar que toda la vida, el movimiento cooperativo desde el año 70 que nacimos, hemos pago al 2%. Por lo tanto, lo único que esperamos es un gesto político, la voluntad política del Ministerio que entienda que es justo el reclamo de FUCBA. Bueno, ahora se abrió una lucecita, digamos, en la negociación a través de distintos diputados del oficialismo que han demostrado buena voluntad en querer arreglarlo, pero nosotros tenemos ya una fecha tope que es el próximo 8, que tendremos una Asamblea Nacional donde, de no resolverse satisfactoriamente el conflicto, pasaremos a tomar más medidas de lucha.
No, hasta el momento no, parecería que mañana jueves, por gestión de los diputados oficialistas, habría una posibilidad de reunirse nuevamente con el Ministerio. Nosotros estamos abiertos a una solución que ampare el justo reclamo de FUCBAN del 2%. Consideramos que este es un conflicto que en realidad, frente a la friolera de cifras que di, que se están parando a las empresas constructoras, nos parece que es un conflicto bastante ridículo desde el punto de vista político. Es una solución política la que hay que dar, porque no podemos admitir que haya dos movimientos cooperativos dentro de la misma ayuda mutua, unos que paguen al 5 y otros al 2. Nos vamos a reencontrar la semana que viene con más Mundo Cooperativo como siempre. Con muchísimo gusto estaremos aquí para seguir compartiendo noticias de este sector que mueve a la economía y a la sociedad de nuestro país. Desde la costa de Uruguay, desde la Rambla montevideana, nos despedimos y nos reencontramos la semana que viene. Este programa es una presentación de INACOP, Construyendo Cooperativismo. Fue una presentación de CUDECOP, como desde hace casi 30 años y con más de 1 millón de cooperativistas, forjando el Uruguay sostenible.